sigue a los pies del monte Sinaí. Todo el acontecimiento desde la salida de Egipto, eh, la entrega de los 10 mandamientos, luego el pecado del becerro de oro, luego el traer las ofrendas para construir el santuario, la construcción del santuario, toda la capacitación que llevó a cabo, por así decir, eh, el pueblo de Israel con relación a los sacerdotes, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes, es decir, los Kohanim y el Kohen Gadol. Todo eso aconteció específicamente en el monte Sinai. Sin embargo, se dice también que estas palabras son las que Moshe recibe directamente del Eterno en el monte Sinaí. Aparentemente esta es una conexión de palabras, o bien que se dijeron en los 40 días que Moshe estuvo la primera vez en el monte Sinaí, o precisamente inmediatamente después de todo lo que aconteció con el santuario. Ahí vamos a encontrar las dos opiniones. Por supuesto, pero todo tiene que ver con el monte. ¿Cuál es el monte? ¿Cuál es la montaña? Es, eh, vamos a decir así, es el monte Sinaí. Por eso dice aquí, y el Eterno habló a Moshe en el Behar, es decir, en el monte Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando vengáis a la tierra que os doy, la tierra observará un descanso de Shabbat para el Eterno. Durante 6 años podréis sembrar vuestro campo y podar vuestro viñedo y recolectar la cosecha. Pero el 7º año será un año de absoluto descanso para la tierra, un Shabbat para el Eterno. Vuestro campo no sembraréis y vuestro viñedo no podaréis. Las uvas no vendimiaréis de tu cosecha, no recogeréis ni recolectaréis las uvas que has separado para ti mismo. Será un año de descanso para la tierra. Lo producido del Shabbat de la tierra será vuestro para que lo comáis, para vosotros y para vuestro esclavo, y para vuestra sirvienta y para vuestro asalariado, y para el residente que habita con vosotros. Y para vuestro animal y para la bestia que hay en vuestra tierra será toda la cosecha para que la coman. Muy bien, hasta aquí vamos a leer primeramente. Entonces vamos a ir desarrollando algunos temas. Bueno, como dijimos, eh, eh, esta porción de la Torá, o estas palabras, hacen alusión al monte Sinaí. Har es monte, y Parashá Behar significa en el monte, la Parashá en el monte, en este caso en el monte Sinaí. Interesante cómo empieza esta Parashá, dice el Eterno, háblale a los hijos de Israel, es decir, que es algo que le transmite el Eterno primeramente a Moshe, háblale a los hijos de Israel y diles, cuando vengáis a la tierra que os doy, la tierra observará un descanso de Shabbat para el Eterno. Entonces, aquí vemos nosotros que esto que le está diciendo en el monte Sinaí es algo que se va a dar en el futuro para ese momento. ¿Cuál es el futuro para ese momento? Cuando entren a la tierra prometida, cuando entren a la tierra de Israel. ¿Qué representa que entren a la tierra de Israel? Bueno, que el Eterno les está diciendo que sí van a poseer la tierra. Es decir, aquí es un mensaje de esperanza. Ellos salen de la cautividad, ellos salen de la esclavitud, pero el Eterno les está diciendo que van a formar parte de poder ingresar a la tierra prometida. Entonces es como una profecía, todavía no se ha cumplido, pero el Eterno les asegura de que van a entrar a la tierra prometida. Eh, pero cuando entren a la tierra prometida, dice, la tierra también tiene que observar un descanso de Shabbat para el Eterno.
Ahora dice, durante 6 años podréis sembrar vuestro campo y podar vuestro viñedo y recolectar la cosecha. Bueno, ¿qué está diciendo entonces el Eterno? Que efectivamente, cuando entren a la tierra prometida, o sea, la tierra de la promesa, entonces la tierra es una tierra que produce frutos. La tierra es fértil, la tierra va a dar de su fruto, la tierra simplemente necesitan que se la trabaje, que se la cuide y van a tener fruto, pero hay que observar un año Shemitah, es decir, durante 6 años podrás sembrar vuestro campo y podar vuestro viñedo y recolectar la cosecha. Entonces Hashem les está diciendo, o el Eterno le está diciendo a Moshe que les transmite este mensaje. A la verdad, ustedes van a llegar a la tierra prometida, van a poder trabajarla, van a poder comer del fruto de la tierra. Es una tierra muy productiva, es una tierra muy fértil. Y la fertilidad es sinónimo para ese entonces de bendición, de prosperidad, de tener estabilidad social, económica. Pero algo que también les está diciendo el Eterno, es que cuando entren a la tierra tienen que trabajar. Entonces aquí vemos uno de los mensajes que se le está dando al pueblo de Israel. Una vez que entren a la tierra, en la tierra ya no van a estar como en el desierto hasta este momento, recibiendo el maná sin desarrollar esfuerzos físicos, sino que cuando entren a la tierra, evidentemente van a tener que trabajarla, van a tener que buscar el producto, van a tener que sembrar y van a tener que podar y van a recolectar la cosecha. Entonces vemos que el pueblo de Israel va a poseer esa tierra, pero la va a tener que trabajar. Sin embargo, el verso 4 dice, pero en el séptimo año será un año de absoluto descanso para la tierra, un Shabbat para el Eterno, y vuestros campos no sembraréis y vuestros viñedos no podaréis. Las uvas no vendimiaréis y de tu cosecha no recogeréis ni recolectaréis las uvas que habíais separado para ti mismo. Será un año de descanso para la tierra. Lo producido del Shabbat de la tierra será vuestro para que lo comáis, para vosotros, para vuestros esclavos, para vuestra sirvienta y para vuestro asalariado, y para el residente que habita con vosotros. Y para vuestro animal y para la bestia que hay en vuestra tierra será toda la cosecha para que la coma. Bien, si nosotros notamos, el texto aparentemente habíamos dicho que empieza diciendo que sí, van a tener que trabajar, van a poder recolectar, esto lo van a hacer durante 6 años, pero el séptimo año la tierra va a producir. El séptimo año la tierra va a producir, pero no se puede recolectar, no se puede tampoco sembrar, simplemente la tierra va a dar su fruto y el fruto de esa tierra le corresponde a todos los habitantes de la tierra de Israel. Es decir, tanto a los que en- durante 6 años han estado trabajando la tierra, como para el siervo, para el trabajador, para el empleado, para el extranjero, para los necesitados. Todo lo que produce la tierra no se puede comercializar. Todo lo que produce la tierra va a ser para consumir, de tal manera que también en ese momento puedan recordar lo que el Eterno hizo en el desierto durante el tiempo que residieron. Obviamente, el pueblo no sabía que se iba a quedar 40 años en el desierto. En este punto de la narrativa entendemos que el pueblo no sabía que se iba a quedar 40 años en el desierto. Ellos estaban muy cerca de entrar a la tierra prometida, pero eh, entonces cuando trabajen la tierra durante 6 años pueden comer del esfuerzo de su trabajo. El séptimo año tienen que dejar todos los frutos para consumo de todos los habitantes de la tierra de Israel. Y esto les va a recordar eventualmente también la providencia que el Eterno les dio cuando ellos estuvieron en el desierto. Es decir, la tierra producirá,
pero el ciudadano, es decir, la comunidad de Israel no necesariamente tendrá que trabajar, simplemente recibirá el producto. Y ese producto no tiene dueño, porque hay un principio. Aquí sí tenemos que aclarar este principio. Siempre lo hacemos cada vez que llegamos a esta parashá. Pero el principio es que la tierra de Israel no le pertenece a ningún ser humano. La tierra de Israel no es de ningún judío, de ningún Bene Israel. Es una tierra que el Eterno le prometió a Abraham que su descendencia moraría en ella. Obviamente van a hacerla producir, pero no les corresponde. La tierra es la tierra del Eterno, es la tierra de Hashem, y por eso es que el Eterno pide que cada 6 años cesen de trabajar y entren en un tiempo de reposo para la tierra, pero la tierra va a producir. Entonces, ¿qué demanda esto del pueblo de Israel? Demanda mucha emuná. Demanda una emuná tan elevada que ustedes saben que en realidad se le pide el 7º año no trabajar, ¿no? O sea, durante 6 años siembran y cosechan, el 7º año no van a trabajar, y nuevamente en la cuenta de otros 7 años, de otra semana de año, el primer año empiezan a sembrar, lo cual significa que una vez que dejan de trabajar el 6º año, no pueden trabajar el 7º año, no pueden sembrar el 7º año para recoger al inicio de la cuenta de los otros 7 años. Por lo cual el 7º año no trabajan, y cuando terminen esta semana de años, es decir, cuando termine el 7º año, que es el año, la Shemitah, de descanso de la tierra, recién empiezan a trabajar en el primer año rumbo a la otra cuenta de 7 años, lo cual significa que la cosecha recién la van a tener en el segundo año. ¿Qué representaba esto? Esto representaba o demandaba del pueblo de Israel mucha emuná, mucha emuná. ¿Por qué? Porque ellos sembraban durante 6 años, pero la siembra del primer año recién la iban a cosechar, o la iban, por así decir, la iban a disfrutar el segundo año. Entonces, este periodo de 2 años que no que no se les permite a ellos trabajar, son estos 2 años que van a depender directamente de lo que la tierra produzca en función a lo que el Creador bendiga. Lo que queremos decir aquí, que el Eterno les está diciendo: mire, ustedes entran a la tierra, fluye leche y miel, es una tierra codiciada, deseada por todo el mundo, ¿no? Es una tierra que produce en gran cantidad, pero el 7º año no trabajan y recién me cosechan el primer año. De tal manera que son estos 2 años, el 7º y el primero, que van a depender directamente de lo que es vamos a decir así, la bondad del Eterno. Si bien el primer año de cada semana de año, de cada grupo de 7 años, el primer año se trabaja, pero la cosecha se obtiene para el segundo año. Entonces, esta es una misbah que el Eterno le dice a Moshe que le hable a los hijos de Israel. Los hijos de Israel, si bien van a trabajar y van a prosperar, y la tierra les va a dar su fuerza, les va a dar sus productos, ellos socialmente se van a poder establecer muy bien en relación a otros pueblos, pero algo que no debemos olvidar, estimados hermanos, es que tenemos que aprender a depender del Eterno. Y ese puede ser uno de los errores en los cuales el ser humano incurre muchas veces. Cuando todas las cosas les van bien, a veces ahorra, a veces no ahorra, ¿no? A veces está estable, y cuando más estable está, se olvida de buscar al Eterno. Se olvida de que todo lo que obtiene, de que todo lo que posee, es en bondad de lo que el Eterno ha determinado para cada persona. Entonces, aquí es muy interesante porque si bien se les pide
que pueden sembrar durante 6 años y sin embargo son 2 años de los cuales van a tener que depender de la cosecha, de la siembra del sexto año. Es decir, el pueblo siembra el primer año, cosecha el segundo año. Lo que siembra el segundo año, el tercero. Lo que siembra el tercer año, cosecha el cuarto. Lo que siembra el cuarto año, lo cosecha el quinto. Lo que siembra el quinto año, lo cosecha el sexto. Pero lo que siembra el sexto año, no lo puede cosechar el séptimo. De tal manera que el trabajo que ellos van a hacer el sexto año va a permitir que la tierra produzca para los 2 años, para el séptimo y para el primero nuevamente en la cuenta de 7 años. Entonces, verdaderamente esto era una demanda de emuná muy fuerte, muy fuerte. Y cuando nosotros analizamos estas palabras que encontramos en la Torá, parece una locura, ¿no? Parece una locura. Si esto le hubiera dicho el Eterno, que le diga a Moshe cuando iban a salir de Egipto, capaz que no iban a querer salir. ¿Cómo? Nos van a llevar a la tierra prometida, y en la tierra prometida 2 años, eh, no vamos a poder cosechar, o 2 años nosotros vamos a tener que depender, que va a comer nuestra familia, que vamos a comer nosotros. Pudo haber sido muy fuerte si es que esta misma se les hubiese dado cuando ellos estaban en Misraim. Pero de todas maneras es también una misbah muy difícil de cumplir, o sea, demanda mucha emuná. Nosotros lo podemos leer y analizar y entender, wow, el Eterno, ¿no? Entonces no van a trabajar el séptimo año, pero van a cosechar lo que sembraron el sexto año. El primer año no van a tener nada que cosechar, pero la cosecha del séptimo año va a permitir que alcance para tanto para el sexto como para el primer año. Entonces, eso sí que demandaba mucha emuná del pueblo de Israel. Es como que si a usted le propusieran un negocio de esa envergadura. Es decir, mira, nosotros te vamos a proveer los recursos del primero al sexto año. Pero el séptimo no te proveemos, o sea, no puedes trabajar, pero tenés que confiar en que se te va a llegar el sustento. Y además, todo lo que emprendas el primer año, recién verás su fruto el segundo año. Entonces, cualquier negocio que se nos presente así, nosotros pensamos y decimos, no, no me conviene. Yo necesito tener una economía dinámica, activa, ¿no? Pero al pueblo de Israel eh, se le da esta misma para que ellos entiendan que en el desierto comieron maná. El Eterno los sustentó. Y ahora que cuando estén en la tierra de Israel y prosperen, dentro de su prosperidad, ellos vuelvan a recordar la vida del desierto, donde tienen que depender directamente del Creador. Entonces el año Shemitah es un descanso para la tierra, pero al mismo tiempo es una prueba de emuná muy grande para los hijos de Israel. Es una prueba muy grande para los hijos de Israel. Em, entonces, esta situación dice, lo producido del Shabbat de la tierra, es decir, el séptimo año será para que lo comáis, para vosotros, para vuestro esclavo y para vuestra sirvienta, y para vuestro asalariado, y para el Toshab, ¿no? Para el residente que habita con ustedes, para vuestro animal, para la bestia que hay en vuestra tierra, será toda la cosecha para que la coman. Es decir, no se puede comerciar, no se puede acumular, no se puede poner en los silos, simplemente es para el consumo y de todos los habitantes de la tierra de Israel. Entonces, ahora, esta situación, la historia del pueblo de Israel, todo esto que acabamos de ver, la historia del pueblo de Israel nos demuestra que una vez que entraron a la tierra prometida y se establecieron en ella, no guardaron ningún año Shemitah. ¿Y cuál es la razón por la que ellos no guardaron ningún año Shemitah? ¿Cuál es la causa por la que ellos no guardaron ningún año Shemitah?
porque esta misma demanda mucha emuná. Es una de las misbot que uno cuando la estudia dice, qué lindo, el Eterno va a proveer. La cosecha del séptimo año va a ser para el séptimo y para el primer año. Qué bueno es el Eterno, qué grandioso es el Eterno. Sí, pero la historia nos dice que los hijos de Israel no guardaron sus años Shemitah. Ninguno. Ningún año guardaron el año Shemitah. O sea, el pueblo de Israel, según el profeta Emiyahu, el profeta Isaías, tuvieron 490 años. 490 años. Entró Yehoshua bin Nun con toda la comitiva, con todo el pueblo de Israel. 490 años. En 490 años las 10 tribus del norte fueron cautivas y en los 490 años se cumplió el tiempo en que Nabucodonosor vino y destruyó el templo y vomitó Israel a los hijos de Israel porque no guardaron el año Shemitah, es decir, se fueron al exilio. Estando en el exilio, el profeta Ermiyahu dijo que iban a estar 70 años exiliados. ¿Por qué 70 años? Porque cada año del exilio en Babel era para compensar los años Shemitah que ellos no guardaron de la tierra de Israel. Por eso es que Daniel, nos dice el profeta Daniel, que él estuvo mirando, estudiando al profeta Irmiyahu y llevando el conteo, creo que es Isayahu, bueno, no recuerdo bien, estaba llevando el conteo de cuándo termina el exilio babilónico. Los 70 años del exilio babilónico. El profeta Daniel sabía que cumplidos los 70 años, terminaría el exilio de Babel. Y la cuestión es que esos 70 años, según los Jajamim, nos dicen que corresponden a los años Shemitah que no guardó el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no guardó 70 años Shemitah, entonces cuando multiplicamos 70 por 7 da 490 años, tal y como lo establecemos nosotros, que fue el año en que Nabucodonosor vino y exilió a todos los hijos de Judá. Los mandó al exilio. Y el Eterno, como vamos a ir viendo más adelante, el Eterno dice que si no guardan sus años Shemitah, la tierra los va a vomitar. Y eso significa el exilio. Entonces, fíjense que esta misma, que es muy bonita estudiarla, que es muy bonita recibirla, comprenderla, la bondad del Eterno, la bendición del séptimo año, va a ser para 2 años, es muy difícil de cumplir. Muy difícil de cumplir, ¿por qué? Porque demanda emuná. Por lo cual, entonces, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto y todos los días le caía maná, para ellos tampoco les fue fácil entender que el Eterno los iba a alimentar durante 40 años en el desierto. Sin embargo, lo hizo. Lo que queremos reflejar es que a veces cuando estudiamos nosotros la Torá, nos gusta entender la Torá, pero en el momento en que nosotros tenemos que llevar a la práctica los conocimientos de la Torá, y específicamente en los momentos donde se nos demanda emuná, nos demanda la fe, es cuando tal vez nosotros no podamos aprobar el examen. Y esto lo vemos nosotros en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no guardó ningún año de Shemitah. ¿Y por qué no guardó ningún año de Shemitah? Porque ellos iban en pos de la prosperidad, en pos de la avaricia. Es decir, ellos pensaron que su bienestar dependía de cuánto ellos se esforzaran. Y no quisieron reconocer el hecho de que todo lo que posee depende de lo que el Eterno les provee. Nosotros, los que estamos ahorita aquí en la sala, cada semana tenemos un nivel de emuná en nuestras vidas, que es el Shabbat. Y en el Shabbat vemos que aún nos cuesta a nosotros confiar en el Eterno. 6 días podrás trabajar y hacer todas tus labores,
pero en el séptimo día es consagrado al Eterno. La pregunta es muy bonita esa palabra. Ah, qué bueno es estar en la presencia del Eterno, qué bueno es servirle al Eterno, qué bueno es depender del Eterno. Yo no soy como los adventistas, yo guardo el Shabbat, pero a la hora de la verdad, ¿lo hacemos? ¿Tenemos emuná? Ahora, si nosotros no tenemos emuná, pues está para allá. Y según lo que ya vivió el pueblo de Israel, lo que nos ayuda a entender es que si nosotros, o sea, si un hijo de Israel no guarda la Torá, entonces por el amor del Eterno se va a activar a través del rigor. Y vamos a sentir que la presencia del Eterno nos abandona cuando vienen todas las situaciones de corrección. Cuando es que nos sentimos en exilio, cuando todo nos sale mal. Pero cuando todo nos sale mal, es un momento de reflexionar. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro nivel de emuná, de apego al Eterno? El pueblo de Israel no pudo guardar ningún año Shemitah. Y por eso se fueron al exilio, sus sabios quedaron ciegos, eunucos, fueron llevados esclavos, sus mujeres esclavas, estuvieron 70 años desterrados de su tierra, siendo mal vistos en otras naciones, y la presencia del Eterno estaba oculta. Y muchas veces nosotros también en nuestra vida experimentamos estas situaciones. A mí me ha pasado varias veces. ¿Y cuál es la reflexión? Es que a veces leer la Torah es muy bonito, nos alegra el alma, es hermoso entender, comprender las explicaciones. Lo que es amargo y causa sufrimiento muchas veces es cuando nosotros no podemos aplicar la Torah. Entonces, así como nosotros tenemos un día a la semana en el cual debemos consagrar nuestro servicio al Eterno, debemos descansar de todas las actividades que presenta el sistema. Así también la tierra de Israel un año tenía que descansar, pero el pueblo no la dejó descansar. El pueblo, guiado por su sentimiento de querer tener más, lo único que consiguió es que la tierra descanse. Como dice por ahí un personaje muy interesante, que dice que el Eterno los mandó al exilio a los hijos de Israel porque las cosas se tienen que hacer como el Eterno dice. Si el pueblo no quiso guardar Shemitah, de todas maneras la tierra guardó Shemitah, porque las cosas se hacen como el Eterno dice o como el Eterno dice. No hay otra forma. Así que, bueno, el pueblo no pudo sustentar. Entonces, cuando el Eterno le dice, habla a los hijos de Israel y diles, entonces no fue un mensaje muy agradable. Vuelvo a reiterar, los sabios dicen que si estas palabras se les hubiese dado cuando Moshe les hubiese hablado de estas cosas antes de salir de Egipto, tal vez ninguno hubiese querido salir. Y en ese sentido también nosotros debemos reflexionar hacia dónde estamos yendo con nuestra emuná. Cada semana tenemos la oportunidad de fortalecernos en cuanto a la emuná. Y si nosotros no guardamos la emuná que el Eterno demanda de nosotros, tal vez nos va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. La presencia del Eterno se va a ocultar de nosotros. Bien, antes de continuar, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que ustedes quieran desarrollar? ¿Un aporte que deseen realizar sobre la Parashá Behar?
Bueno, no hay participaciones, vamos a continuar entonces. Veamos un poquito sobre el jubileo. Eh, Dice, contaréis para vosotros 7 ciclos de 7 años sabáticos. Se podría leer así, y contaréis para vosotros siete ciclos Shemitah, es decir, 7 años. 7 años, 7 veces. Los años de los 7 ciclos de años sabáticos serán para vosotros 49 años. Haréis sonar un sonido quebrado del shofar en el mes séptimo, en el día 10 del mes, en el día de la expiación haréis sonar el shofar en toda vuestra tierra. Santificaréis el año 50 y proclamaréis la libertad en toda la tierra para todos sus habitantes. Será un año Yobel o de jubileo para vosotros. Devolveréis cada hombre a su patrimonio ancestral y cada hombre a su familia. Será un año de jubileo para vosotros. El año 50 no sembraréis, no cosecharéis las uvas que no se vendimian y no recolectaréis lo que estaba separado para ti, pues ese año Yobel o jubileo será consagrado para vosotros, podréis comer de la cosecha del campo. En este año de jubileo devolveréis a cada hombre su patrimonio ancestral. Cuando hagas una venta a tu prójimo o hagas una adquisición de la mano de tu prójimo, no aflijáis el uno al otro. Según la cantidad de años después del año de jubileo, compraréis de vuestro prójimo. Según la cantidad de años de cosechas, os venderá. Según la cantidad mayor de años, aumentaréis su precio, y según la cantidad menor de años, disminuiréis su precio. Pues él os vende la cantidad de cosechas. Cada uno de vosotros no afligirá a su prójimo, y temeréis a vuestro Elohim, pues yo soy el Eterno, vuestro Elohim. Realizaréis mis decretos y observaréis mis ordenanzas y las realizaréis. Entonces habitaréis seguros en la tierra. Y la tierra dará sus frutos y comeréis hasta la saciedad y habitaréis seguros en ella. Si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no sembramos y no recolectamos nuestra cosecha. Yo mandaré mi bendición para vosotros el sexto año y producirá una cosecha suficiente para el lapso de 3 años. Es decir, para el sexto, para el séptimo y para el primer año. Sembraréis el octavo año, pero no comeréis de la cosecha vieja hasta el noveno año. De su cosecha, de la cosecha. Otro aspecto interesante, el jubileo, ¿no? El jubileo son agrupaciones de 50 años. ¿Por qué? Porque son agrupaciones de 7 Shemitah. Y dijimos que un ciclo Shemitah son 7 años. Y se agrupan, por así decir, 7 años Shemitah serían 49 años. Y en ese Yom Kippur del año 49 va a dar inicio al año 50. O sea, cuando termine el año 49 va a dar inicio al año 50. En el año 50 se va a proclamar con un toque de shofar en Yom Kippur. Es decir, que en el año Yobel, en el jubileo, se tiene que tocar el shofar no solamente en Rosh Hashanah, sino que para establecer el año Yobel en el Yom Kippur. Y ese Yom Kippur, ¿qué significa? Ese Yom Kippur número 50, ¿qué representa? El Yom Kippur número 50 representa que si entre personas del pueblo de Israel, alguno de ellos quedó sin propiedad y en un momento pidió prestado a su prójimo para salir de sus deudas, para devolver lo adeudado a sus acreedores, y le prestaron, entonces cuando llega el año Yobel, el Eterno dice que no se lo debe afligir. El año Yobel, que es Yom Kippur, se tiene que perdonar la deuda. Y en el año Yobel, que es Yom Kippur, por eso recuerden ustedes que el Mashiach dijo que él vino a proclamar el año bueno del Eterno, a dar libertad a los abatidos,
a los encarcelados, a los cautivos. Esto representa Yom Kippur en un año Yovel, es decir, ya no hay deudores, ya no hay esclavos, los que eran esclavos de sus señores. Estamos hablando dentro de la Torá, cuando una persona vendió todo lo que poseía y no tenía con qué pagar, y para no salir fuera del campamento de Israel, para mantener a su familia dentro de los hijos del pueblo de Israel, él se ofrece como esclavo para trabajar para otro Yehudim, según lo que leímos en Mishpatim, y trabaja y se gana el sustento, se gana también la protección de su familia, de sus hijos, donde que tengan un techo donde dormir y descansar, pero en el año Yovel, en el año 50, tiene que salir, tiene que volver a la libertad, no continúa ya más como esclavo. Es el año de la liberación. Y es el año en que si alguien por deuda vendió una parte de su propiedad que heredó de sus ancestros, por así decir, alguien de la tribu de Judá tuvo que venderle a uno de la tribu de Benjamín parcelas que él heredó de su familia, que heredó dentro de su tribu, tuvo que vendérselas para poder obtener recursos y pagar sus deudas. En el año Yovel, aquel que compró esas tierras tiene que devolvérsela a su dueño. Tiene que volver esa tierra a ser parte de la tribu a la que originalmente le había sido entregada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el año Yovel las cosas vuelven a sus dueños originales. Ahora, entonces, y según lo que leímos, el año Yovel contempla 3 años, ¿no? El sexto año del año Shemitah trabajan. La cosecha del séptimo año es producto de lo que se trabajó en el sexto año. Pero el Eterno dice que va a ser esa cosecha del año Shemitah número 7. Esa cosecha va a servir tanto para el año Yovel, el primer año de los Shemitah, perdón, pero me estoy equivocando, va a ser para el séptimo año del último ciclo Shemitah, es decir, para el séptimo año, el último ciclo Shemitah. Al próximo año es Yovel, el año número 50, no se trabaja, y recién trabaja el primer año para cosechar el segundo año, para iniciar nuevamente el año Shemitah, por lo cual la cosecha del sexto año va a servir para el séptimo y para el octavo año. Entonces, aún más, ahí vemos que el año Yovel, observar el año Yovel, demanda todavía mucha mayor emuná. ¿Por qué? Porque en ese año Yovel, el Yehudí o el hijo de Israel que le prestó dinero a otro israelita para ayudarle a salir de una situación, llega el año Yovel y bueno, tiene que olvidarse de la deuda. No le tiene que cobrar. Y el que era su esclavo, su siervo, lo tiene que dejar libre. Es el año de la liberación, de la libertad. Y el que había vendido sus tierras las vuelve a recuperar. Esto es un decreto del Eterno. O sea que las cosas vuelven a su dueño original. Y la tierra no se trabaja el séptimo año, que es el último año del último Shemitah, no se trabaja el año del jubileo, recién se trabaja el siguiente año, pero la cosecha del sexto año, antes del jubileo, del sexto año, va a servir para el séptimo año, para el jubileo y para el primer año. Para la cosecha le va a servir para 3 años. Entonces, ¿eso qué demanda? Mayor emuná. Mayor emuná. ¿Por qué razón el Eterno quiere que se les condonen las deudas en ese año a las personas? ¿Por qué razón? Porque la tierra de Israel le pertenece al Eterno. Y en la tierra de Israel, en esa época, el Eterno quiere recordarle a los hijos de Israel que el diseño del ser humano no es para ser esclavo de nadie, solo del Eterno. Nadie puede esclavizar, ningún ser humano puede esclavizar o tomar como esclavo a otro ser humano, sino que el Eterno quiere que uno entienda que hay un año
en el cual nosotros podemos y tenemos que compadecernos de las aflicciones de nuestros semejantes. Permítame un momento, disculpen. Muy bien. Bueno, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que desee realizar? Bueno, ¿qué más podemos agregar a lo que estábamos diciendo? Todos sabemos, por lo menos los que somos creyentes en el Mashiach, sabemos que hay una fecha en el cual se van a dar la resurrección de todos los muertos. Según una tradición dice que la resurrección de todos los muertos va a iniciar en Yom Teruah. Y la manifestación del Mashiach se tiene que dar en Yom Kippur. Pero según lo que estamos viendo nosotros, que tiene que ser en un Yom Kippur especial, porque tiene que ser un año de un jubileo. Según lo que tenemos nosotros registrado en el libro de Apocalipsis, en un momento se va a manifestar el Mashiach para juzgar a las naciones en Har Megiddo, en otro monte. Como hoy estamos estudiando la porción en el monte Sinaí, hay otro monte, el monte de Megiddo. Mashiach se va a manifestar ahí, ¿para qué? Para recuperar la tierra de Jerusalén y entregársela a su verdadero dueño. Va a juzgar a todas las naciones, va a entrar en campaña y va a recuperar la tierra, o la va a purificar la tierra. Y esto se entiende que va a ser en el año del jubileo. Entonces, hay una tradición que establecen algunos maestros de la Torá, de que el mundo está establecido para 7.000 años. 2.000 años sin Torá, 2.000 años con Torá, 2.000 años del Mashiach y luego el reino. Es decir, que está agrupado también esta era, este mundo, en agrupaciones de 7 milenios. Durante 6 milenios, el hombre puede gobernarse, establecer sus propias normas, pero en el 7º milenio tiene que dejar que sea el Eterno quien establezca las normas de convivencia para todas las naciones. Entonces, hay una tradición que dice en Bereshit capítulo 6, vamos a ir al texto, no recuerdo bien el pasaje, Bereshit capítulo 6, dice aquí, Bereshit 6:3 dice, y dijo el Eterno, mi espíritu ya no permanecerá por siempre en el hombre, pues él no es más que carne, sus días serán 120 años. Bueno, y continúa el relato, ¿no? Será 120 años, y si eso fuera verdad, entonces Noah no debió haber vivido más de 120 años, sabemos que Noah vivió mucho tiempo. Inclusive Shem, Ham, Jafet, los hijos de Shem, inclusive Abraham Avinu vivió más de 120 años. Por lo cual el texto aquí no es que se equivocó, según la opinión de los sabios, estos 120 años
son 120 años Yobel, años de jubileo. Entonces, 120 años y cada año de jubileo tiene una duración de 50 años, la multiplicación de 120 años de jubileo por 50 da 6.000 años. Y según este pasaje determinan Jajamín que durante 6.000 años el hombre va a tratar de establecer un gobierno, pero después de los 6.000 años el ser humano tiene que someterse a lo establecido definitivamente por el Eterno, que es lo que nosotros conocemos como el séptimo milenio, que sería como un Shabbat, porque recordemos que para el Eterno, dicen los escritos, el Teilim y Simón Kefa dicen que para el Eterno un día es como 1.000 años y 1.000 años son como un día. Por lo cual, si la semana tiene 7 días y uno de esos 7 días es el día del Shabbat, un día de descanso, el mundo también tendrá 6.000 años y el, vamos a decir, el milenio número 7 sería como un Shabbat, donde estará manifestado el reino de Hashem. Por lo cual estos 120 años significan que son 120 años Yobel, años de jubileo. ¿Cuándo se cumplen estos 120 años de jubileo? Bueno, nosotros podemos asociar, no es que lo dicen los sabios, pero podemos asociar que esto se refiere al año Yobel en que se manifestará el Mashiach para recuperar la tierra y entregársela a sus verdaderos dueños, para juzgar a las naciones. Hoy las naciones, desde hace unos siglos atrás, las naciones han determinado su posición, han estado juzgando inclusive los asuntos del pueblo de Israel, que si necesita tener tierra, si no necesita tener tierra, si el pueblo judío necesita tener un espacio geográfico, ¿no? Bueno, las naciones están decidiendo. El tiempo de los gentiles se manifiesta y son los que están hollando la ciudad santa por todo este tiempo, pero en un determinado Yobel las cosas tienen que volver a sus dueños originales. Eso lo entendemos nosotros entonces. Vuelvo a reiterar, no es que lo dice un sabio, sino que es una inferencia que se hace, que el Mashiach se manifestará en un año Yobel, y precisamente será el Yobel número 120, en el año 6.000, para dar paso al milenio sabático, por así decir, o al reino de Hashem. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa, vamos a decir así, ese entendimiento, muchos de los sabios establecen de que, bueno, no los sabios, sino los historiadores, establecen que el Yobel 120, el Yobel 120 está muy pronto a manifestarse. ¿Qué significa que el Yobel 120 está muy pronto a manifestarse? Eso quiere decir que el tiempo de los gentiles se está terminando. Y Jerusalén va a poder nuevamente ser gobernada por la presencia divina a través del Mashiach. Por lo cual el Mashiach se estaría manifestando en uno de los Yobel que nos toca a nosotros vivir. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros que una de las características del año Yobel es que en el jubileo las cosas vuelven a sus dueños originales. Y si eso es así, entonces, como dicen algunos que ya estamos, que ya en realidad ya estamos en el año 7.000, otros dicen, no, faltan bastantes años todavía para que lleguemos al año 7.000. Hay una oposición que dicen que falta un poco menos de 200 años para llegar al año 7.000, al año 6.000, perdón. Hay otros que dicen, no, el 2017 ya comenzó el año 6.000. Y otros dicen, no, en el 2028 será el año 6.000. No sé si han escuchado de ustedes eso, pero lo dicen los propios judíos. Entonces, no sabemos con exactitud cuándo será el año Yobel.
Es más, muchos de nosotros ni siquiera sabemos cuándo es año Shemitah. Ni siquiera nosotros sabemos cuándo es año Shemitah. Y mucho menos nos cuesta todavía llegar a determinar cuándo es el año Yobel. En el exilio no se guarda el Shemitah, así que no se preocupen. En el exilio ustedes pueden trabajar los 7 años la tierra, no pasa nada. El año Shemitah y el año Yobel se lo aplica solo en Israel. Ya es una misbah de la Torah para el pueblo de Israel y sobre todo para los que viven en la tierra de Israel. Entonces, como esa práctica todavía no se está recuperando, sabemos que el pueblo judío en realidad sí sabe cuándo es el año Shemitah, tiene un conteo que ellos tienen, no sabemos si es correcto o no, pero lo están haciendo. El año Yobel también es algo medio misterioso porque en el año 1917 y en el año 1967 y en el año 2017, que son agrupaciones de 50 años, han sucedido eventos muy importantes en el pueblo de Israel. En el año 1967, en la guerra de los 6 días, en la guerra Yom Kippur, que era un año Yobel, Israel recuperó Jerusalén Oriental. Ustedes cuando ven los videos de la guerra del Yom Kippur, lo que están viendo es cómo llega un rabino con unos soldados ahí al monte del templo, se ponen sobre el monte del templo y tocan un shofar. ¿Por qué? Porque en ese momento recuperaron parte de su territorio que estaba en manos de los árabes. Y como habíamos dicho, en cada año Yobel, eh, las cosas vuelven a sus dueños originales. De tal manera que el Kotel, el muro de los lamentos, en ese año se recuperó. Luego, en el 2017, sucedió un evento que llamó mucho la atención, y es que el presidente de los Estados Unidos, eh, ¿cómo se llama el anterior presidente de los Estados Unidos? Me olvidé, Donald Trump, justamente establece en el año 2017 que la capital de Israel es Jerusalén, y ya no Tel Aviv, y ordenó a su embajada trasladarse de Tel Aviv a Jerusalén y establecer la embajada norteamericana en la ciudad de Jerusalén. Siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, otras naciones también hicieron lo mismo. Uruguay, ni corto ni perezoso, fue y estableció su embajada en Jerusalén. Entonces, y en ese año, 17, Donald Trump, capital del Estado de Israel. Wow, impresionante. Después de los días del rey David, eh, en el año 2017 se volvió a decir que Jerusalén era la capital no del pueblo, ¿no? Sino en este caso del Estado de Israel. Pero esos décadas atrás, en los 90, en los 80, en los 70, no se podía decir. No se podía decir. Pero en el 2017 se dijo. Y algunos dicen que ese era un año Yobel y posiblemente ese era el Yobel número 120, por lo cual ya estaríamos nosotros dentro del séptimo milenio, pasando el año 6000. Y bueno, algunos dicen que entonces cualquier Yom Kippur a partir del año 2017 hasta nuestros días, cualquiera de estos Yom Kippur puede hacer su manifestación al Mashiach. Y la pregunta que siempre hacemos todos los años, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿En qué nivel nos encontramos para ver si tenemos la capacidad o no de formar parte del reino del Malhut Hashem, del reino del Eterno? Entonces la cuenta de los años Yobel y la cuenta de los años Shemitah ahora cobra para nosotros también gran importancia. Tenemos que restaurar el calendario, tenemos que tratar de informarnos en qué situación estamos, en qué parte de la historia de Israel estamos, y si es que ya sucedió el año Yobel número 120 o está por suceder, o si es verdad lo que dicen algunos que faltan algo así con un poquito menos de 200 años.
Y otros dicen, no, no, el 2028 dice la NASA que habrán 3 lunas llenas justamente en Israel, coincidentemente con la fiesta de Pesach, la fiesta de Shavuot, perdón, la fiesta de Pesach, hay otra fiesta, no recuerdo ahorita, pero una es Pesach, la otra va a ser Sukkot, y hay una tercera que no recuerdo. Y que por primera vez en la historia del pueblo de Israel, estas 3 lunas se van a ver totalmente, totalmente rojas. Eso salió un informe de la NASA, que era para el 2028, y muchos mesiánicos y también otros rabinos comprobaron que eso es verdad y que eso puede representar en alguna forma una señal. Pero al margen de eso, y si es verdad lo que dicen otros, que ya el 2017 fue el Yobel número 120, entonces cualquiera de estos Yom Kippur puede ser que la manifestación del Mashiach se aproxime o se dé. ¿Y esto qué representa para nosotros? Lo que representa para nosotros es que debemos prepararnos, no en el sentido de aprenderme los pasajes bíblicos, que tengo que saber los pasajes bíblicos, no, no. Tenemos que prepararnos en el sentido de llevar una vida educada en Torah, de aplicación de la Torah. Como leíamos en anteriores porciones de la Torah, sed santo porque yo soy santo, y también habíamos dicho el anterior martes que la única manera de llegar a esos niveles de santidad o de pureza es por medio de la observancia de las misbot. Y en la medida que nosotros no tengamos conocimiento de las misbot, nos va a ser muy difícil llegar a estos niveles. Recuerden lo que dijo el Mashiach en una de sus mashal, de sus enseñanzas: no todo aquel que me dice Señor, Señor, se le abrirá la puerta, porque en aquel día muchos dirán, mira, yo proclamé tu nombre como el Mesías, en tu nombre, por tus méritos, echábamos fuera a Sherim, orábamos por los enfermos, se sanaban, pero no llevaba una vida de Torah, era puro conocimiento. Y el Mashiach, según esa interpretación que le dice, mira, en verdad ustedes no los conozco. Más bien, háganse un lado porque ustedes son los que viven sin Torah. Ustedes no viven la Torah. Y bueno, en ese sentido es que tenemos que prepararnos en estudiar la Torah, aplicar las misbot, tratar de adecuar nuestra vida al molde que nos da la Torah. Sin olvidarnos también de la justicia, sin olvidarnos del amor, sin olvidarnos de la esperanza, ¿no? Tenemos que ser personas con mucha emuná, con mucho gesed, con mucha dedicación. Entonces, el año Yobel es una agrupación de 7 años Shemitah, y según Bereshit 6.3 son 120 años Yobel para la humanidad, y luego viene el reino del Eterno. ¿En qué parte de la historia estamos? Estamos a las puertas, estamos en el umbral. Cualquier rato entramos nosotros al tiempo del cual hablaron los profetas, que es el de la restauración de todas las cosas. El asunto es si nosotros vamos a formar parte de la restauración de todas las cosas o nos vamos a quedar afuera y nos van a cerrar la puerta y nos van a decir, apartados de mí, ustedes no viven la Torah. Así que tenemos que reflexionar en ese aspecto. Prueba de ello es que cada semana, como decía, tenemos un Shabbat, es un ensayo, después cada 7 años tenemos un año Shemitah,
Después de cada 7 Shemitah tenemos un año Yobel. Entonces tenemos nosotros en este tiempo la oportunidad de tratar de poder ir abocándonos un poquito más en cuanto al camino de la Torah. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que desee realizar? ¿Algún comentario? Bueno, termina el capítulo 25 diciendo: la tierra no será vendida en perpetuidad, pues la tierra es mía, pues vosotros sois moradores y residentes conmigo. En toda la tierra de vuestra posesión ancestral procuraréis la redención de la tierra. Si vuestro hermano se empobrece y vende parte de su posesión ancestral, vendrá el que sea más cercano y redimirá la venta de su hermano. Si no tuviere a nadie que lo redima, pero sus medios son suficientes y adquiere lo suficiente para su redención, calculará los años de su venta y devolverá el sobrante al hombre al que se le había vendido, y regresará a su posesión ancestral. Pero si no adquiere medios suficientes para restituirla, su venta permanecerá en posesión de su comprador hasta el año Yobel. En el año de Yobel se irá y regresará a su posición ancestral. Si un hombre vendiera una casa de residencia en una ciudad amurallada, su redención puede tener lugar hasta el final del año de su venta. Su lapso de redención será de un año, pero si no la redimiere hasta que haya transcurrido un año entero, la casa que está en una ciudad que tiene muralla pasará a aquel que la adquirió en perpetuidad para sus generaciones. No saldrá en el año de jubileo. Pero las casas de las ciudades abiertas que no tienen muralla circundante serán consideradas como la tierra de campo abierto. Tendrá redención y saldrá en el año de jubileo. Las casas de la ciudad de los levitas será posesión ancestral entre los hijos de Israel. Cuando una de las casas de la ciudad de los levitas no fuese redimida, quedará liberada en el año de jubileo, porque las casas de la ciudad de los levitas son su posesión ancestral entre los hijos de Israel. Pero los campos de la tierra abierta de sus ciudades no podrán venderse, pues son posesión eterna para ellos. Bueno, hay otras regulaciones. Dice: si vuestro hermano, tanto prosélito como residente, se empobrece y sus medios se estrechan en tu proximidad, lo fortalecerás para que pueda vivir contigo. No tomes del interés ni ganancia, y temeréis a vuestro Elohim, ya que y que tu hermano viva con vosotros. No le des tu dinero a interés, ni le deis vuestra comida a ganancia. Yo soy el Eterno vuestro Elohim, quien os sacó de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser Elohim para vosotros. Si tu hermano se empobrece con vosotros y os he vendido, no lo haréis trabajar en las labores de esclavo. Como un asalariado o un residente estará junto a vosotros hasta el año de Yobel. Trabajará junto a vosotros. Luego, él los dejará. Él y sus hijos que están con él regresarán con su familia a su posesión ancestral, pues ellos son mis sirvientes, a los que saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos a la manera de esclavos. No los someteréis por medio de labores pesadas, temeréis a vuestro Elohim. Si podréis adquirir esclavos o sirvientas de las naciones que te rodean, de entre ellos podréis adquirir esclavos sirvientas. También de entre los hijos residentes que viven junto a vosotros, de ellos podrás adquirir, pues su familia está con vosotros, y procrearon en vuestra tierra y serán vuestros por posesión eterna. Los mantendréis con posesión para vuestra descendencia, para que sean heredados como posesión. Trabajaréis con ellos para siempre, pero con vuestros hermanos, los hijos de Israel, un hombre no someterá a su hermano por medio de labores pesadas. Bueno, entonces, aquí vemos, hay unos puntos interesantes, ¿no?
Lo que decíamos, el que tenía una propiedad y la tuvo que vender por necesidad, va a quedar redimida si es que paga, si es que puede juntar el dinero y volverla a comprar. ¿Por qué? Porque en realidad la tierra, la posesión de los padres no se vende, ya no se vende en el pueblo de Israel. Entre el ciudadano del pueblo de Israel no se puede vender ni siquiera al extranjero. Hoy hay que tener mucho cuidado, muchas personas que se están yendo a Israel y allá dicen, me compré una casa, me compré esta situación, esta propiedad, bueno, ya de aquí de Israel no me muevo hasta que venga el Mesías, pero, llegado el momento, si es que uno de verdad no aplica la Torá, si uno no se ha incorporado al pueblo de Israel, eh, llegado el momento de la redención, bueno, ahí se va a saber si merece vivir en la tierra de Israel o no, porque ¿quiénes son los que van a vivir en la tierra de Israel? Aquellos que se esfuerzan por la aplicación de la Torah, es decir, el pueblo judío, obviamente, y también aquellos conversos entre las naciones o aquellos justos de entre las naciones que también quieran, como Ruth, poder venir a formar parte del pueblo de Israel. Ahora, no pueden vender la propiedad para siempre. La propiedad física se queda en la tribu, por lo cual en el año Yobel, en el jubileo se dice que tiene que volver a sus dueños originales, aunque no la haya podido redimir. Solamente las propiedades en casas amuralladas, esas sí, si es que no, llegado el año Yobel, no pudo redimirla, la pierde. Y el que compró esa casa en una ciudad amurallada es el nuevo propietario y lo va a tener, lo va a adquirir para siempre. Lo otro que vemos aquí es el asunto de la justicia social, de los préstamos. Entre personas observantes de la Torá no se debe tener, por así decir, intereses en cuanto a los préstamos. Si usted presta a alguien recursos, eh, no puede recibir intereses. Ahora, si usted le presta dinero a una persona que no guarda la Torá, a una persona que es ajeno a la vivencia de la Torá, a esa persona, entonces usted le puede pedir intereses. Pero a otro Ben Israel, a otra persona que guarda Torah, no se puede. No está permitido hacer préstamos con intereses. ¿Por qué no está permitido hacer préstamos con intereses? Porque una persona que te pide préstamo es porque tiene una situación apremiante. Y sobre esa situación difícil nosotros no podemos agregar más sufrimiento, más incomodidad. Eh, lo otro que dice, eh, aquí está, no le des tu dinero a interés, ni le deis vuestra comida a ganancia. ¿Por qué? Dice el Eterno, porque yo soy el Eterno, vuestro Elohim, quien os sacó de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser Elohim para vosotros. Si tu hermano se empobrece con vosotros y os es vendido, no lo haréis trabajar en labores de esclavo, como si fuera un asalariado o un extranjero que vive con ustedes, que está junto a vosotros. Hasta el año del jubileo trabajará junto con vosotros. Y nosotros sabemos que eh, no podemos darles trabajos difíciles. Hay que tratar de ayudarlos. Porque dice el Eterno, pues ellos son mis sirvientes. O sea, todo el pueblo de Israel es un pueblo apartado para el Eterno. Y dice, a los que saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de los esclavos. Es decir, no se los debe considerar como extraños. Hay que darle todas las condiciones para que ellos se puedan sobreponer. No los someteréis por medio de labores pesadas, temeréis a vuestro Elohim. Bueno, entonces, cuando alguien está en una necesidad muy fuerte, por ejemplo, dentro de una comunidad de Torah, no hay que hacerse el ciego con estas necesidades. Ya, no hay que hacerse el desentendido. Cuando alguien está en necesidad y reside entre nosotros, eh, tenemos que tratar de ayudarle.
Porque si alguien de la comunidad está en una necesidad muy extrema y ve que en la comunidad nadie le quiere ayudar, y él va y busca ayuda fuera de la comunidad, y fuera de la comunidad consigue ayuda, vamos a decir ayuda económica, ¿qué va a pasar con esa persona, con esa alma? Lo que pasa es que en los de afuera le van a exigir que devuelva intereses, y si no puede devolver intereses, posiblemente le vayan a hacer un proceso. Si nosotros dejamos que alguien de la comunidad o alguien que guarda Torah llegue a esos niveles, vamos a decir así, de humillación, entonces no habla bien de la comunidad. En la comunidad no hay personas que sean dignas de seguir, de ser llamadas por el Eterno. Eh, no debemos permitir que algún miembro de la comunidad pase por una pobreza extrema. Hay que tratar de ayudarles. Si un católico le ayuda a un hermano nuestro, por cuanto nosotros no le brindamos la ayuda oportuna, entonces eso es un testimonio, eso es una acusación severa desde el cielo para nuestra comunidad. Por eso es que no es bueno que nos acostumbremos solamente a escuchar o a participar por la sala de las enseñanzas. Lo importante aquí es reunirnos para poder servir al Eterno y además también enterarnos de las necesidades del hermano. Si usted se acostumbra solamente a tener una comunidad virtual, entonces no va a poder aplicar la Torah. De ahí la importancia que tenemos nosotros en reunirnos, en participar como una comunidad que aparentemente se preocupan los unos de los otros, porque no podemos nosotros permitir que alguien que está en una situación extrema, obviamente, situación extrema, las situaciones que suceden muchas veces, y que uno esté a punto de ir a buscar ayuda de personas que no conocen al Eterno, sería una acusación muy fuerte. Entonces, no se debe prestar al hermano con interés, no debe haber usura. Lo que sí podemos es hacerlo con las personas que no son parte, o las personas que no tienen una relación directa con Hashem, con el Eterno. De todas maneras, esto de prestar dinero, siempre, cuando alguien presta dinero, en el mundo, vamos a decir así, en el mundo secular, en el mundo laico, que no tiene una fe definida, un aspecto religioso, es un negocio. Es una forma de hacer riqueza. La usura y todo lo demás. Es una manera de hacer riqueza. Pero dentro del pueblo de Israel, esa no es una opción para hacer riqueza entre los miembros del pueblo, del Eterno. Sí lo podemos hacer para con las personas de afuera. Algunas personas sí viven de eso. Tienen un capital y lo multiplican a través de eso, pero no lo pueden hacer, no pueden multiplicar su capital con una persona que observa la Torah, con alguien que es su prójimo en cuanto a la observancia de Torah. Tenemos que ayudarle, dándoles trabajo, sustentándolos, dándoles las herramientas para que se levanten y apoyarlos, ¿no? Ayudarles. Y si alguien les va a prestar dinero, no cobrarle interés. Y ahora el que se presta dinero, pues tiene que preocuparse por pagar también. A no ser que sea el año del jubileo, bueno, en ese momento ya no paga. Cuando una persona no le cobra, cuando una persona deja de cobrar la deuda en el año Yobel a otra persona que guarda Torah, no debe preocuparse, no debe decir, wow, le presté mucho dinero, llegó el año Yobel y ahora ¿quién me lo pagará? No debe preocuparse por eso, porque eh, el cumplir con esta misma tiene como recompensa algo de parte del Eterno. Es Hashem el que se va a encargar de pagarte. Es Hashem quien se va a encargar de retribuirte por el simple hecho de obedecer su mismo. Entonces, esto en el caso de Yobel, si alguien prestó dinero a un observante de Torah, a un hermano nuestro, llegó el año Yobel, bueno,
ya no tienen deuda, se vuelve a cero. Esa persona no debe entristecerse, debe confiar en que el Eterno, cuando él clame, el Eterno le ayudará. Por eso uno de los salmos dice, eh, aquel que no le cierra la mano al pobre, cuando él clame, el Eterno también le oirá. Así que no debemos preocuparnos por esa situación. Pero entre miembros de la Torá, de los que guardan la Torá, no hay usura, no hay intereses en los préstamos. Ya. Y bueno, tratemos siempre de no lucrar en el aspecto de los intereses, porque aún así sea para una persona que no guarda la Torá, hoy hay intereses terribles. Se prestan dinero y lo que a mí me llama la atención que las instituciones financieras o algunas personas, por el hecho de multiplicar multiplicar su capital, le prestan dinero a personas que no tienen la capacidad de poder pagar esos préstamos. ¿Y en qué se benefician estas instituciones? Que los despojan de sus propiedades, ¿no? Así que la pobre gente se queda sin poder pagar sus deudas, con mayores problemas financieros y aparte pierden todas sus propiedades. Esa parte del préstamo del dinero es muy delicado. Entre nosotros no debe haber préstamos con intereses, todo tiene que ser motivado por ayudar, por hacer justicia, por tratar de levantar a la persona que lo necesita, porque te acusarían desde el cielo muy feo, de manera muy fea, si es que tu hermano va y busca ayuda donde los idólatras. Y los idólatras con los brazos abiertos le ayudan. Entonces la comunidad ya no tendría sentido de ser, porque hasta el idólatra sabe que tiene que ayudar a su semejante, y muchas veces en la comunidad no hay esa capacidad de apego y de preocupación por su hermano. Así que sería una acusación muy fuerte, muy fuerte. Bueno, no sé si hay preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok, vamos a irnos al capítulo 26. Aquí viene, dice, no os haréis ídolos y no erigiréis para vosotros estatuas ni columnas en vuestra tierra. No emplazaréis un entarimado de piedra para postraros, pues yo soy el Eterno vuestro Elohim. Mi Shabbat observaréis y mi santuario reverenciaréis. Yo soy el Eterno. Y aquí termina la parashá Behar. Entonces, no os haréis ídolos y no erigiréis para vosotros estatuas ni columnas, y en vuestra tierra no emplazaréis entarimado de piedra para postraros, pues yo soy el Eterno. Bueno, aquí se puede entender la idolatría física, ¿no? Sin embargo, esta misma está, fíjense, está enlazada con esta otra misma. De tal manera que una persona que no observa los Shabbat del Eterno y que no es respetuoso de su santuario es como un idólatra. Es como un idólatra. Mi Shabbat observaréis. Entonces, y mi santuario reverenciaré. ¿Cómo observo yo el Shabbat? ¿Cómo te preparas? No solamente para el Shabbat semanal, para las festividades, estamos en la cuenta del Omer, quiénes los están haciendo, quiénes no los están haciendo. Va a llegar Shavuot, y va a llegar Shavuot y a algunos les va a sorprender que haya llegado Shavuot, pero no disfrutaron todo el recorrido desde Pesach hasta Shavuot. Simplemente dejaron que llegue Shavuot y no hicieron la cuenta del Omer, no reflexionaron. Entonces
no está entendiendo lo que representa estas observancias. Y cuando dice mi santuario reverenciaréis, es el respeto, ¿no? Aquí en, en Santa Cruz cuesta un poquito llegar ahora, empezar ahora, eso no es bueno. Podemos estar cayendo nosotros en esta situación de no reverenciar el santuario. Y hay personas hay hermanos, bueno, que están presentes también, que cuando puede van, cuando quiere van, cuando sienten ir van, cuando no sienten ir no van, y están así. Pero fíjense que estos dos preceptos están conectados. No haréis ídolos, ni erigiréis para vosotros estatuas ni columnas en vuestra tierra, no emplazaréis un entarimado de piedra para postraros, pues yo soy el Eterno vuestro Elohim. Y unido dice, mi Shabbat observaréis, mi santuario reverenciaréis, yo soy el Eterno. Entonces, hermano, depende de nosotros, de nuestra conducta que tenemos en la observancia de los preceptos, en la observancia de reunirnos, de congregarnos, el hecho de cómo servimos al Creador. Vuelvo a reiterar, si usted es alguien que va cuando se acordó que es Shabbat, cuando pudo, cuando siente que tiene que ir, entonces en el corazón de usted no está el servicio al Eterno, está la idolatría obrando, está su mala inclinación, está su Yetzer Hara, está lo que lo separa del servicio del Eterno. O sea, si usted no guarda los Shabbat es porque hay idolatría en su corazón. Si usted no es respetuoso del santuario, bueno, cuando dice mi santuario reverenciaré, obviamente nos estamos refiriendo al Mishkan y nos estamos refiriendo, por así decir, a los santuarios entre las naciones, pequeños también. Entonces, una forma de erradicar la idolatría es dedicándonos al servicio del Eterno. Pero no es cuando usted lo siente, yo voy a ir ahora, voy a ir tal día. Porque si usted está en esa actitud, tal vez hay otras cosas más importantes en su corazón que poder acercarse y servir al Eterno. Bueno, entonces con esto terminamos nosotros la porción de la Parashá Behar. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas, opiniones, comentarios? ¿No hay? Bueno, vamos a quedar entonces en esta parte. El día jueves vamos a continuar con la Parashá Bejucotai. Y aquí en Bejucotai, bueno, van a haber consecuencias de la desobediencia. Así que entonces vamos a quedar aquí. El día jueves continuamos. Vamos a tratar de empezar a las 7:30. Hoy no pude empezar a las 7:30. Vamos a tratar de que el día jueves sí. Y entonces vamos a continuar. Va a quedar pendiente algo. Tenemos que fijar un día de estudio para lo que son las enseñanzas del Keter. ¿Ya? Vamos a organizarnos, yo creo que lo vamos a ir organizando ya con ustedes. Y yo pienso que inmediatamente después de Shavuot, podemos empezar con el Keter. Shavuot, si no me equivoco, es el 25 de mayo. No estoy muy seguro, ya después les confirmo. Y en la semana después del 25 de mayo podemos empezar con el Keter. Pero tenemos que fijar un día de estudio. Eso va a quedar pendiente. ¿Qué más era? No, es simplemente... Bueno, entonces vamos a quedar en esta parte, que el Eterno les bendiga y les guarde. Nos reencontramos el día jueves. Shalom, shalom, bendiciones para todos.